diputados locales definirán hoy al gobernador sustituto de Guerrero. Inconformes incendian camionetas repartidoras en el Congreso guerrerense. Bloqueos y enfrentamientos en Tamaulipas tras captura de líder criminal. 48 heridos tras motín en cárcel de Cancún. Llega ayuda humanitaria a Nepal. Reportan más de 3,000 muertos por sismo. 3 mexicanos sobreviven a avalancha en el monte Everest. Comenzamos con el análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la mesa del primer café en este lunes 27 de abril. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Ana María Salazar, Raimundo Rivapalacio, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué tragedia la de Nepal. Poco antes de arrancar el noticiero hubo un reporte ya de las autoridades nepalíes donde dicen que la cifra de muertos asciende ya a 3,726. Y esto en buena parte está baja la cifra, me temo decirlo, porque no han podido realmente hacer operaciones de rescate sin problema, porque pues, es temporada de lluvias. La lluvia dificulta mucho el trabajo del rescate, no únicamente en la zona del Himalaya, en la zona del monte Everest, donde hay atrapados cuando menos 200 personas, sino también en las ciudades. Hay mucho lodo, es un país con construcciones muy viejas, algunas del siglo XII, que madera, pero mucha como barro. Entonces hay mucho lodo en este momento para el rescate. Hay 1 millón de niños afectados, dice la UNICEF. 30 mexicanos se encontraban en Nepal. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene ya la confirmación de que están bien 29 de ellos. Están buscando a un joven que fue a un viaje espiritual. Se hace mucho este tipo de viajes a Nepal. Es un país profundamente místico, muy religioso. Hay muchas veces que se hace el trekking en las faldas del Everest también como una parte de un reencuentro personal. Vamos a tener más tarde a la embajadora de México en la India concurrente con Nepal. Bueno, también ya está reportando que este terremoto causó docenas, así están manejando la prensa, docenas de muertos en China y la India. Hay que decir que la cordillera del Himalaya abarca varios países, el Tíbet está atrás precisamente de Nepal y también toca Pakistán. No se reportan muertos en Pakistán y toca la India, que es con quien es vecino del sur, está al oeste, pero Bangladesh no reporta nada. El terremoto sí se sintió en cuatro países y de acuerdo con la ONU hay probablemente afectados de una u otra manera 4,5 millones de personas. Es una gran tragedia. Es una gran tragedia que con este terremoto, vamos a tener mucho más detalles sobre esto, que no se veía en Nepal en más de 80 años. Bueno, también tenemos algunas de las cosas que nos adelanta el reporte inicial. No pudieron ponerse de acuerdo. En Guerrero, el Partido Verde dijo, no, siempre no vamos a apoyar al PRD en la búsqueda de la ratificación de Rogelio Ortega como gobernador, y hoy a las 11 de la mañana se tiene que decidir. Pero bueno, ayer en Guerrero fue un día complicado porque se cumplieron 7 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y una manifestación que iba a conmemorar, a no dejar que este día se muera en el olvido, pues terminó en un ataque de normalistas y maestros disidentes contra el Congreso local. Fueron ahí a incendiar autobuses y vehículos que habían secuestrado previamente. Pero déjenme regresar a lo de Nepal por una razón. Me sorprende profundamente la muy baja importancia que le dan al evento de este momento en el mundo en los medios mexicanos. Sí. No hay nada en los puntos relevantes del plan informativo que nos proporciona la agencia Intélite. Algunos periódicos publican una foto pequeña y nada más. Es una ratificación que aquí cada vez que hay un evento internacional decimos, bueno, este es nuestro etnocentrismo.
Sí, es parte. ¿Y cuál es la otra parte? Bueno, en la otra parte es cuando tienes información también tan importante el país como lo que está pasando en Guerrero. No tienen gobernador y están con estas protestas. Tienes balaceras tipo casi guerra civil en Reynosa. Entonces también la nota nacional también es muy Ninguna relevante. de las dos cosas aparece en el país informativo. Es lo que te iba a comentar Y también por otra parte vemos que hay cuestiones internacionales, cosas que pasan como el avión de Germanwings, como ahora este terremoto, en donde vemos que cada vez hay más mexicanos involucrados, también ahora en donde fue el secuestro de... Porque culturalmente también cada vez somos más globales. Exactamente, Sí. entonces también como que habría que tener más atención a ese tema, la cobertura en Te donde están afecta, involucrados. te afecta, Exactamente. sí. Hay Nos afecta. 30 mexicanos. El tema de Nepal, por el lado de los mexicanos, es el cuarto tema en el plan informativo de la agencia inteligencia, 19% que le encabeza una declaración de buenas intenciones. 23% de los impactos, pues, los diputados llaman a concretar la reforma política del Distrito Federal. Es decir, ni siquiera ha pasado en el Senado y están diciendo pues que se apruebe. Me parece increíble, Sí. pero bueno, 23% de los impactos. El presidente consejero, o el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, firmó ayer un convenio con la Organización de los Estados Americanos, pero lo más importante es su declaración. Él dijo que las elecciones del 2015 van a ser muy complejas y que el propio órgano electoral se está jugando su credibilidad. Yo daría un matiz. No es el órgano electoral el que se está jugando su pues, credibilidad, su respetabilidad, porque el órgano electoral funciona muy bien. Lo que no funciona son los consejeros, quienes están jugando su credibilidad muy maltrecha ya para estos momentos, Sí. son los consejeros. Vamos a separar la parte técnica, que es muy buena, muy eficiente, porque saben perfectamente organizar elecciones, y la parte política de los consejeros que llevan como de diciembre a la fecha, porque comenzaron en Guerrero sus tropiezos, sus contradicciones y sus intromisiones en los aspectos que tienen que ver con las libertades. Sí creo, y lo hemos sostenido aquí, se han excedido en sus funciones y luego no saben cómo regresar o cómo aclarar las cosas. Yo creo que este consejo, este grupo de consejeros electorales está ya bastante perjudicado, bastante dañado en su credibilidad, fallos contradictorios, decisiones esquizofrénicas, muy poca explicación. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? Pues ojalá y este gran aparato que es el Instituto Nacional Electoral, el que organiza y administra las elecciones, le salve la cara a los consejeros que han sido una profunda decepción. Pero también estarás de acuerdo que parte de los problemas que está teniendo el INE para organizar las elecciones son problemas que están fuera del ámbito del INE. O sea, las protestas de la CETEC en Guerrero no es tema de lo que está sucediendo en Oaxaca. Ni siquiera me refiero a eso. Ni siquiera me refiero a eso. Eso finalmente no va a ser, aun cuando estas protestas impidieran que se realizaran elecciones en sus distritos, no hay condiciones como para que se anule una elección en ninguna parte. Y los procesos que se pueden anular porque no se llegó al 20% de las que se instaladas, probablemente en su conjunto, ni en Guerrero, ni en Oaxaca, ni en estos estados calientes, den el 20% estatal para que se cancele. Yo digo por el tipo de declaraciones. Es la manera como se han irrumpido en aspectos en los cuales no tienen por qué meterse. Aquí y se defienden y dicen, nosotros no estamos censurando a los medios de comunicación, pero aquí dijimos, aquí mismo nos hemos tenido que limitar porque no podemos informar correctamente como deberíamos, como quisiéramos para poder aportar mayor información al electorado, porque si lo hacemos como debería de ser, como es un estándar internacional, nos van a multar. Sí. Entonces dicen, nosotros no inhibimos, no, por supuesto que sí inhiben la libertad de expresión y por supuesto que se están afectando la posibilidad que los electores tengan mejor información para poder realizar una mejor elección en el momento de votar. Pero bueno, este es el consejo electoral que crean los partidos, esto es lo que tienen y nosotros tenemos cuando menos el derecho al pataleo. Es decir, no nos gusta la elección de los partidos, son consecuencias, pero ellos aceptaron ser pues
cuadros de los partidos políticos y tienen que responderle a los partidos políticos. Así de claro, no es un consejo ciudadano, ¿eh? Hace años dejó de ser un consejo ciudadano. Bueno, como verán, sí estoy molesto por esto, pero... Y el lunes, y nada más es lunes. Es que no imagínate, espérate cómo vamos. Es que Lorenzo Córdoba debe de callarse la boca, por el amor de Dios. Ay, ¿verdad? Raimundo, Por el llevo amor de Dios. semanas diciendo eso, que las declaraciones que está dando son declaraciones políticas y lo iba a meter. El problema, pues ahí está, ya. O sea, esto va a ser unas elecciones muy difíciles, en parte por sus declaraciones. 21% de los impactos te va a encantar, Ana María. A ver. El Chicharito Hernández, que ayer jugó de titular. Sí. Todo el partido contra un equipo malón, metió 2 goles. Lo interesante del tema, lo interesante es que el Chicharito Hernández estaba hace un mes a punto de ser regresado, pero por la puerta de atrás el Manchester United, ¿verdad? Porque el Real Madrid no lo quería. Y en esto, desde la semana pasada, es la sensación del fútbol español. Ayer el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, lo dijo: si Chicharito sigue como está, es innegociable, como es innegociable Cristiano Ronaldo, como es innegociable otro tipo de jugadores en el Real Madrid. En un par de semanas le podría cambiar la suerte y la estancia a Chicharito en el equipo más importante del mundo, Ana María. Podemos regresar a las noticias. No, esta es noticia. No, es una noticia. O sea, no todo tiene que ser política y economía. Eso también es una noticia. Esto me parece bien, me parece muy bien. 19% de los... El país está en llamas. Bueno, nada más para, un poco parecido. Hace 2 semanas hubo un proceso judicial contra un exjugador de los Patriotas de Boston. Sí, Aaron Hernández. Fue lo más importante, no únicamente en Boston, sino también en la zona de Nueva Inglaterra, todavía Nueva York y en Washington Post, donde fue información de primera plana. Los deportes son muy importantes, Algún día lo entenderás, Ana María. No puede ser tú tan dogmática porque los deportes juegan un papel importante en la sociedad. 19% de los impactos del terremoto en Nepal, 10% de los impactos. El Instituto Nacional de Migración dio a conocer que del 2012 al 2014, 844 extranjeros han sido secuestrados en México. Estos extranjeros son de 9 nacionalidades, no especifica de qué nacionalidades, pero simplemente a vuelo de pájaro, número 1 son estadounidenses, pero ha habido también guatemaltecos, o sea, mucho también está relacionado con el tema de los migrantes. Sí, no es un asunto de están ubicando directamente extranjeros, salvo este grupo de los inmigrantes centroamericanos. Ese sí es un grupo al cual va... Esto es muy interesante porque sí están tratando, ¿te acuerdas en conversaciones que cuando entrevistamos al zar del secuestro en un momento dado? El gobierno mexicano sí ha tratado de separar entre secuestros de mexicanos o de otros grupos y secuestros de migrantes. Y las cifras que da el gobierno mexicano mensualmente no está reflejando el secuestro de migrantes, hay que decir. Sí, lo quitan, ¿no? Entonces, como es algo muy particular, quitémoslo para que no nos abulte la cifra. Sí. Son 15 estados en los que están involucrados y cuando uno revisa los estados, pues, ¿qué crees, Ana María? Ahí está la ruta de los centroamericanos. Sí. O sea, si bien hay algunos otros estados o algunas otras entidades donde brinca esto, sí es fundamentalmente la ruta que viene desde Guatemala. Y el 86% de los casos, según este reporte, es en Tamaulipas. ¿Por qué razón? Porque es la ruta más rápida para entrar a Estados Unidos. 4% de los impactos, la jerarquía de la Iglesia Católica, o una vez más, como es todos los domingos, hace un pronunciamiento político y ahora critica las propuestas electorales. Las critica porque dice que no hay nada, pero tampoco, como es costumbre en este tipo de pronunciamientos de la Iglesia Católica, aporta nada. Sí. Bueno, este es el PAI informativo que nos proporciona la agencia Intelite esta mañana. ¿Verdad? También reflejan algunas cosas los propios periódicos, donde, por ejemplo, el Universal es mucho más importante lo que sucede en Coajimalpa que los muertos en Nepal. Me parece estupendo. Pero es que en Coajimalpa están ofreciendo autos por votos. Entonces, eso... y hay un caso de esclavitud en el DF también. Bueno, pero mira, lo que digo es ¿cuál es la jerarquización versus cuál es la jerarquización en la prensa extranjera? Sí. Y la prensa extranjera no tiene nada que ver
con lo que se difunde en México, y no es que no haya cosas importantes en el mundo, pero hay cosas que les dan el valor adecuadamente, ¿no? Hay cosas, bueno, ahí tienes tú el Daily Telegraph. Está el Daily Telegraph también con una imagen en cuanto a las personas que están no quieren regresar a sus hogares. Hay también un tema de psicosis y nerviosismo en Nepal, en Katmandú, porque las personas no saben qué pasa con los terremotos que vienen después del primero, y en esos momentos la mayoría de ellos están en las calles, en casas de campaña, y el Daily Telegraph lo está remarcando. El diario también Le Figaro, el diario francés, tiene una imagen prácticamente devastada, la capital de Nepal. También si podemos ver, no sé si lo estamos viendo, si la producción nos puede ayudar a ver algunas. Ahí está, esa es la primera plana de Le Figaro precisamente. Bueno, este era un templo del presidente del siglo XII, si mal no recuerdo, en Katmandú, que fue devastado. En algunos de los periódicos todavía retoman internacionales el discurso que dio el presidente Barack Obama el sábado en la noche en la cena de corresponsales. En la cena de corresponsales. Es una cena anual, creo que el año pasado lo comentamos, y fue bastante cómico Barack Obama, y fue durísimo con los republicanos, con la oposición. ¿Y qué es lo que dice de Hillary Clinton? Es que tengo una amiga que es millonaria y que de un día para otro se hizo pobre y está viviendo en un autobús yendo de Scooby-Doo, yendo a Iowa. Entonces sí estuvo. Si tiene la oportunidad de ver el discurso, vale la pena, le fue bien. En YouTube, vale la pena. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Vamos a un corte, no se vaya porque regresamos con mucho más aquí a la mesa del primer café. Lactancia materna en el mundo puede salvar la vida de cerca de 1 millón de niños. Menos del 40% de los menores de 6 meses reciben leche materna como alimentación exclusiva. El dato útil para comentar en el café. Al menos 3.218 personas murieron a consecuencia del terremoto de 7.8 grados Richter que el sábado pasado sacudió a Nepal. De acuerdo con el último reporte dado a conocer por autoridades, otras 6.500 resultaron heridas. Pese a que el epicentro se registró a menos de 90 kilómetros al noroeste de Katmandú, el balance de daños incluye también a India y China, 2 países vecinos donde el número de fallecidos ascendió a 90. Pero a la par que se dan a conocer las cifras que dejó este sismo, continúan las labores de rescate entre los escombros. Miles de habitantes se unen a los rescatistas en un intento de encontrar más sobrevivientes. Sin embargo, todo se complica debido a las diversas réplicas que han afectado a todo el territorio. Una de las más significativas se presentó ayer. Fue de 6.7 grados en la escala de Richter. It took everyone by surprise and people flooded out of the shops. The street was filled, people were grabbing each other. And then everyone sort of waited for it to finish, and once it finished, there was just floods of people just running to open spaces. Esto provocó que miles de personas salieran de sus casas. En las calles se podía observar a gente durmiendo ante el temor de que se presentaran nuevas réplicas.
incluidos los miles de enfermos y heridos, quienes fueron desalojados de los hospitales. Most of them are suffering from head injuries. Like many people who are serious are suffering from head injuries and the chest injuries, spine injuries, abdominal injuries. La falta de electricidad, las carencias hospitalarias y sanitarias afecta aún más a una de las naciones más pobres del mundo. Esto ha provocado el despliegue de ayuda internacional. India envió 13 aviones de transporte militar cargados con material humanitario. Gran Bretaña anunció que aportará 5 millones de libras y la Unión Europea otros 3 millones de euros. Estados Unidos hará lo propio con el envío de un avión militar con suministros y un equipo de expertos en respuesta a catástrofes. Mientras que México apoyará con la Brigada de Rescate Topos de Reynosa. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se han ubicado a 30 mexicanos en aquel país. En tanto que turistas de diferentes nacionalidades hacen fila en el Aeropuerto Internacional de Nepal para viajar a sus países de origen lo más pronto posible. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Siguen surgiendo números de cuántos podrían haber muerto. Pero como tú lo comentaste al inicio del programa, Raimundo, o sea, yo creo que la cifra real va a ser mucho más catastrófica de lo que se anticipa, porque en las áreas rurales, en las bases del Everest, o sea, están hablando de cientos de personas desaparecidas. En el Everest no. Entonces están hablando más de 100 personas o más de 112 personas. Lo que pasa es que el Everest son extranjeros, entonces los extranjeros tienen otro tipo de proveniencia. 3 de los mexicanos estaban ahí, los 3 también. Sí. Es las zonas rurales. O sea, la parte donde están muy preocupados es qué es lo que sucedió en las zonas rurales, que también fueron devastadas, de acuerdo con los primeros reportes de algunas ONGs que trabajan, pero que ni siquiera ha podido empezar a llegar ahí la ayuda. O sea, no se sabe qué es lo que sucedió. Es un hoyo negro lo que sucedió en las zonas rurales de Nepal, que hay que decir, es un país pobre, donde las zonas rurales viven en la miseria absoluta. Las casas son de madera, o sea, no hay construcciones. Aquí la gran destrucción que hay en Katmandú, que es la capital, y la destrucción que hay en otras ciudades como Bhaktapur. Bhaktapur está como a 15 kilómetros de Katmandú. Es la ciudad antigua mejor conservada. O sea, caminar por las calles de Katmandú o de Bhaktapur era caminar hacia el pasado. Uno veía templos del siglo XII, templos del siglo VIII, construcciones del siglo XVI. ¿En qué año estuviste tú ahí? ¿Qué año Hace viajaste? como un poco más de 10 años, sí. Pero te puedo asegurar que no ha cambiado. Casi no. La parte vieja no ha cambiado en absoluto. La parte, que es la parte afectada. Por ejemplo, si nos enfocamos a Katmandú, es la parte del centro de la ciudad. Las partes modernas quedaron sin mayor problema, o sea, no se cayó absolutamente nada, se cayó lo que es más viejo. Esta es una zona sísmica, pero no habían tenido, decíamos en un principio, en más de 80 años un sismo de esta magnitud y tantas réplicas. Son más de 12 réplicas que van de 4.5 grados en la escala Richter en adelante. 4.5 grados es cuando aquí en la Ciudad de México ya sentimos un temblor. Entonces, eso provocó también el colapso de otras viviendas y otros templos. No hemos visto algunas fotografías de, por ejemplo, la Plaza Durbar, el antes y después, que es, no sé si están las fotografías, pero digamos, la Plaza Durbar, vamos a poder apreciar cómo quedó, pero atrás de la Plaza Durbar, atrás de esta zona en el centro, lo que hay más de 7 templos y todos se cayeron. Vemos en las fotografías una parte de la historia, pero cuando ya empiezas a leer los detalles de qué es lo que sucedió, mira, ahí está, por ejemplo, este templo, el primero de la izquierda, es un templo del siglo XII. El templo... No quedó nada de esas imágenes. Bueno, siglo XII el primer templo. El templo de abajo es en Bhaktapur, pero el primero es en Katmandú, nada. Es, digamos, la tragedia humana es brutal. Sí. La tragedia
en riqueza cultural es monumental. Ese primer templo es considerado un sitio histórico por la UNESCO. Bueno, era considerado. Ahora, esto no es únicamente templos, se cayeron muchas casas, porque tanto en todo Nepal, en las dos principales ciudades que son Katmandú y Bhaktapur, pues la gente vivía también en las zonas del centro de la ciudad. Hay tantos extranjeros porque esta era la zona donde directamente se concentraban. Es una zona peatonal que era donde todo el mundo comenzaba sus salidas. Aquí no resultaron afectados algunas zonas, como un templo donde van los Sherpas, que son los guías al Nepal. Antes de cada viaje van y rezan en ese templo. Tampoco, esto que se ve es la torre Dharahara. Esta es una torre del siglo XIX, la mandó construir la reina Victoria en Nepal. Es lo más nuevo, es lo único nuevo realmente. Y mira nada más cómo quedó la torre. Era otro de los puntos muy visitados. Katmandú, y es un templo que yo no he visto en fotografías ni he visto referencia de que resultó dañado. Katmandú es el principal centro religioso de los budistas. Tendría que ser el Tíbet, pero el Tíbet, como es un país, como está en China y está cerrado, el principal templo budista se encuentra en Katmandú. Es como el Vaticano de los budistas. No hemos visto que esté lastimado. Mira esta pagoda que también se encuentra, ahorita no recuerdo el nombre de esta pagoda, que se encuentra en el centro también de Katmandú. Son construcciones preciosas en una sociedad milenaria. Perdón, Juan Pablo. No, a lo que me refería también es el tema de las autoridades y el tema de la construcción, y lo que hablabas de lo viejo que es en muchos sentidos. Desde hace unos años para acá ya el gobierno de Nepal lo que venía estando haciendo era pedirle a las personas que reforzaran sus hogares, y el tema económico viene ahí a jugar un tema importante. Dicen, bueno, muy bien que las autoridades hayan empezado a preocupar, entendiendo que Nepal está en una placa tectónica en el impacto entre Asia y otros continentes, y precisamente el nacimiento de los Himalayas ante este impacto y esta placa tectónica que aún tienen las autoridades con conocimiento de que venía un terremoto muy potente. Apenas la semana pasada, precisamente en Nepal, se llevaron a cabo pláticas y conferencias con respecto a cuáles eran las medidas que tenía que tomar el gobierno de Nepal para evitar este tipo de catástrofe que finalmente les llegó y les ocurrió. Y gran parte de lo que estamos viendo es lo mismo que ocurrió en Haití y en otras situaciones, en donde sí la potencia y el terremoto es muy poderoso, sin embargo, la construcción y la reglamentación en ese sentido tiene mucho que ver, sobre todo en las zonas rurales. O sea que imagínense, además de la tragedia en vidas humanas, la tragedia en la economía de este país, porque gran parte de su economía dependía de estas personas que iban de visita a este país, y aquí para ver estos, la temporada de montañismo y de trekking. Bueno, una parte es esto, había mucha gente que viajaba, mucho turismo que viajaba, que iba a la parte mística. Pero había otro grupo de gente importante que pagaba $5,000 por permiso para ir a escalar, pero era la economía de escala que se da en Nepal. Estábamos en plena temporada de montañismo y de trekking. Había como 800 alpinistas extranjeros, y se llega a la cordillera del Nepal. Para poder escalar se llega normalmente mediante un avión que va a Lubka, porque son como 6-7 horas en camino desde Katmandú. Por carretera, pues se llega a Lubka, que es la última comunidad, la última población, y de ahí se empieza a escalar y llegan a lo que es el campamento base número 1, que está a 5,300 metros aproximadamente, que es cuando todavía realmente no se empieza a escalar. Es más o menos la altura a la cual se hace trekking, pues un poco más abajo, pero todavía no escalan. Ahí es donde se concentraban, es donde estaba la mayoría de los montañistas. Ya hay otros 4 campos más adelante, ¿no? El campo 1, que está arriba de donde se genera la gran avalancha de ayer. Estas imágenes que se han visto, yo no sé si tenemos esta imagen
de un... Sí, creo que precisamente hay una nota del tema de los alpinistas. ¿Qué les parece si vamos a ver, porque al menos 3 alpinistas mexicanos que fueron los que sobrevivieron a esta avalancha que estaba platicando Raimundo, que fue provocada por el terremoto de Nepal? 2 de ellos ya han sido ubicados por la Cancillería. Vamos a conocer qué fue lo que ocurrió. No! Fuck! 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 Así sorprendió el terremoto de 7.8 grados que devastó a Nepal a 1 millar de alpinistas en el monte Everest. 22 murieron, al menos 60 resultaron heridos y más de 200 se encuentran desaparecidos a causa de las avalanchas que ha provocado el sismo y sus réplicas. Entre el grupo de montañistas se encuentran al menos 3 mexicanos: David Liaño, récord Guinness por escalar el Everest por los lados norte y sur en la misma temporada; Orlando Castro y el poblano Aldo Valencia, con quien hasta ahora no se ha podido tener contacto, pero se sabe que se encuentra bien. Todos fueron reportados a salvo por su club alpino. Asimismo, se apuntó que ya se ha informado a sus familias que se encuentran a salvo. Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores no confirmó si ellos forman parte de las 30 personas que tiene ubicadas en ese país. Se sabe que más de 1000 escaladores estaban congregados para el comienzo de la temporada anual de subida de la montaña más alta del mundo, ubicada entre Nepal y China. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Qué imágenes, ¿no? El hecho de que lo estaba grabando y ver que se te viene una luz encima, ¿no? Es absolutamente impresionante. Es, porque no está precisado exactamente en dónde estaba, pero es altamente probable que este video fue tomado en el campo base. El campo base que está como al pie de lo que se le conoce como la cascada de hielo Khumbu, que es de donde viene la avalancha y es directo, o sea, no hay nada que pueda detener eso, porque no hay digamos, lomas, picos que pueda generar algún desvío. El campo 2... Mira, ahí está otra vez el ruido de la nieve. El campo 2 está ligeramente arriba de donde fue la gran avalancha, pero fue tan fuerte el terremoto que hubo varias avalanchas. Esta no fue la única. Y la razón por la cual en el campo 2 quienes estaban resultaron sin problema, o sea, no tuvieron nada, es porque tenían más posibilidades de protegerse, había más picos. Ya el campo 2 se encuentra todavía a casi 500 metros arriba, pero ya es cuando empiezas realmente a escalar. De ahí hay todavía otros campos y hay uno prácticamente ya casi en la cima, que es la última parte. Entre más alto fue menos las avalanchas. Sin embargo, así me puedo imaginar el terror que tú estás en el Everest. El Everest mide 8,000 metros, más o menos, y que no sepas en qué momento lo que estás pisando se quiebra. Sí. Porque se quiebra y ahí te vas junto con la avalancha. Esa sensación de impotencia en la soledad más absoluta que puede ser el Everest, cuando lo asciendes, nunca lo he hecho ni lo voy a hacer en mi vida, pero cuando lo asciendes, todas las experiencias son de una gran satisfacción por haberlo hecho. Entonces, pero esa satisfacción, cuando tú lo haces, se convierte en lo contrario, claro, en una situación de esta naturaleza. Oye, Juan Pablo, tú estás comentando de que había más mexicanos, o por lo menos hay información. Nosotros en el informativo del sábado tuvimos la oportunidad de platicar con el presidente del Club de Alpinistas de México y nos comentaba que efectivamente que se encontraban esos 3 alpinistas, 2 de ellos muy calificados, uno de ellos inclusive uno de los mejores alpinistas de nuestro país, pero que sí había un padre de familia con su hija que estaban haciendo trekking por la base precisamente del Monte Everest. Habían podido comunicarse, ya contactarse con los 5 de ellos, es decir, no faltaba ninguno por ser contabilizado. Sin embargo, sí había 2 personas más que nos indicó el día sábado el presidente del Club de Alpinistas Mexicanos. Pues vamos a ver qué otra información. Lo que diga la Cancillería, ¿verdad? Sí. Aquí hay muchos alpinistas, varios de ellos mexicanos, que se quedaron a ayudar en las tareas de rescate. Hay un alpinista mexicano que colocó en su página de Facebook desde el primer momento: estoy bien, pero voy a quedar 3 días más porque están ayudando a los alpinistas.
Pues es de la situación de lo que ocurre en estos momentos en Nepal y tendremos mucha más información en caso de que se genere y en los demás espacios informativos de Proyecto 40. Vamos a un corte, no se vaya porque regresamos con mucho más aquí a la mesa del primer café. Lactancia materna en México. Solo 1 de cada 7 niños es amamantado. Únicamente el 14.4% de las mujeres amamanta a su bebé. El dato útil para comentar en el café. El Congreso de Guerrero fue objeto de nuevos ataques, bajo el pretexto de la desaparición de 43 jóvenes en el municipio de Iguala. Un grupo de personas, algunas con el rostro cubierto, lanzaron piedras y bombas molotov contra el edificio legislativo. Tras pasar de manera violenta la reja que abarca el recinto, prendieron fuego a 6 camionetas repartidoras. El hecho se dio después de la marcha que padres de los normalistas encabezaran en Chilpancingo a 7 meses de la desaparición de los jóvenes. Ante esto, policías antimotines implementaron un operativo para contener a los inconformes. La Fiscalía de Guerrero informó que inició una averiguación previa por el delito de daños contra quien resulte responsable. Pero durante este fin de semana, este no fue el único tema que centró la atención en el Congreso Estatal. Se pospuso para hoy a las 11 de la mañana la sesión donde la Comisión de Gobierno daría a conocer su propuesta para gobernador sustituto de la entidad, luego de que los legisladores locales avalaran la licencia definitiva al cargo de Ángel Aguirre. Los diputados estatales tendrán que definir este lunes si deciden dejar al frente de la gubernatura de Guerrero a Rogelio Ortega Martínez, quien ha desempeñado esta función en los últimos meses. Por lo pronto, el secretario general de Gobierno, David Cienfuegos, asumió el papel de gobernador interino, con lo cual Guerrero tiene a su tercer gobernador en menos de 6 meses. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Qué situación tan difícil en Guerrero, ¿no? Con las protestas, la violencia que se está ejerciendo, el tema de los desaparecidos de Ayotzinapa, los 43 muchachos de Ayotzinapa, y luego no tener gobernador, o tener un gobernador interino, o sea, también es una falta de responsabilidad de los partidos políticos. O sea, ya aquí estamos hablando de aquí a ¿cuánto? A junio. No, ni siquiera junio, junio, es hasta más. Son 5 meses. Es más porque tiene que ir hasta septiembre. Hasta que por eso digo, son 5 meses. Pero ahora, ¿qué es lo que sucedió? Pues cuando se recibe la licencia el viernes, se aprueba la licencia, el PRD tenía ya pues la alianza con los 3 diputados locales del Partido Verde para ratificar a Rogelio Ortega como el gobernador sustituto, interino, no es sustituto. No, el Partido Verde dijo no. No se conocen cuáles fueron las razones, pero dijo no y se atoró esto. Ahora, hay que explicar un poco. No, hay un acuerdo no escrito en el cual cuando se da una crisis de esta naturaleza con un gobernador, por cualquiera que sea la razón, y solicita licencia o por un asunto de enfermedad, el partido gobernante, este es el acuerdo no escrito, se le da la mano para que sea quien proponga al gobernador. El caso de Rogelio Ortega fue una propuesta del PRD. Lo que es increíble es que después de ver el desastre que fue Rogelio Ortega, bueno, porque hubo momentos en donde se hace, bueno, ¿para quién gobierna? ¿Quién sabe para quién gobierna? Pero para nadie los guerrerenses, ni en uno ni en otro sentido. Su actitud absolutamente laxa en materia de seguridad. Esto que eran de que la Fiscalía va a abrir una investigación, bueno, hay que carcajearse tipo Ana María, porque eso no ha pasado absolutamente nada, sino al contrario. Rogelio Ortega, que ha querido ganarse
la interlocución con los grupos más radicales pues no ha ido más allá en términos de declaraciones que otro tipo de gobernantes sin haber resuelto esa interlocución. De hecho, esa fue la razón por la cual él llega a la gubernatura de manera interina, porque él presumía la interlocución. Lo descalificaron un día antes, un día después de ser gobernador, ya lo tenían descalificado, nunca lo han querido hablar con él, dicen, no maneja nada, es un títere del centro, y no hay nada que platicar con él, nunca ha podido despachar en el Palacio de Gobierno, porque prácticamente lo ha tenido tomada la coordinadora magisterial, que son los maestros disidentes. Bueno, en estas condiciones, todavía el PRD insistió en volverlo a proponer como gobernador interino. Cuando tú dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y da la burla. Sí. Y el PRD no encontró una mejor carta que Rogelio Ortega. Pero ayer Carlos Navarrete, el presidente del PRD, deslizó una declaración, no la deslizó, hizo una declaración que hay que tomarla en cuenta. Dijo, el senador Sofío Ramírez es un gran senador y no estaría mal, no es textual lo que estoy diciendo, pero no estaría mal que el Congreso local lo evaluara. ¿Qué es lo que hizo Carlos Navarrete? Abrió una posibilidad para que si no logran meter a Rogelio Ortega, podrían colocar ahí a Sofío Ramírez. Al final, uno dice, Sofío Ramírez es incondicional de Eladio Aguirre, pero Rogelio Ortega, en un principio, le rendía pleitesía a Eladio Aguirre. Entonces, entre aguirreristas te veas, pues parece mucho más cuajado y más capaz Sofío Ramírez para poder cumplir estos 5 meses que Rogelio Ortega. Realmente, para el PRD, debería ser una vergüenza que todavía sigan insistiendo en Rogelio Ortega después de lo que ha generado en su breve gobierno en Guerrero. Fíjate qué tan malo hizo Rogelio Ortega que no estuvieran dispuestos. Es que es malo conocido por bueno por conocer, o sea, como han dicho, porque sí, cualquier persona que ya entre en esta coyuntura, en apenas que conozcan muy bien cómo se maneja un gobierno estatal, para empezar, y luego el gobierno de Guerrero, porque no va a poder mover gente, o sea, básicamente va a tener que gobernar con lo que quiere en una situación, en un estado que en cualquier otro país probablemente lo hubieran declarado estado de excepción, estado de sitio por lo que está sucediendo. Entonces tiene que entrar una persona en esta objeto eso, sí. Pero sigue. Pero política no, contra academia, dices que sea un estado muy político. No, en temas de violencia, ya. o sea, en cualquier otra parte del mundo, o sea, con democracias más o menos funcionales, hubieran dicho, Guerrero es estado desde la desaparición de los 43 muchachos desaparecidos de Ayotzinapa, que es en cierta forma lo que pidieron los papás, y por eso están exigiendo que no haya elecciones, porque están diciendo las personas que van a ser electas van a hacer lo mismo o peor. Pero bueno, más allá de esa discusión, entonces tú tienes un estado que no tiene gobernante, van a meter a una persona que probablemente tenga muy poca experiencia, por lo menos en esta para gobernar en este tipo de situaciones. Entonces, yo no sé, yo creo que hay que ver con, tú dices que sí crees que se van a poder llevar a cabo las elecciones en Guerrero. Discrepo en todo lo que dijiste, menos que esa es una democracia disfuncional. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, pero llegar a pensar un estado de sitio, o sea, ya nos agotamos todas las instancias. Pues ya casi, Romundo, no tiene ni gobernador. O sea, ponte a pensar. No sé, o sea, que sea un inepto. No. Es otra cosa. Sí, pero porque si hay un encargado de despacho, es decir, Raimundo, la ley está lleno el lugar jurídico. Completamente de acuerdo, pero algo es llenar esos espacios jurídicos y algo es reconocer la realidad del Estado. O sea, si los partidos políticos, ¿por qué no pudieron planchar esto este fin de semana? Bueno, porque no lo pudieron planchar antes. Pues por eso. Eso es esta necedad de seguir queriendo mantener una persona que evidentemente no sirve para nada. Y cuando necesitas estabilidad viendo a las elecciones de aquí a junio, ¿Qué más tiene que suceder en Guerrero? Es lo que vemos. ¿Qué más?
¿En dónde no se están haciendo las negociaciones correctas? No es un asunto únicamente del PRD. No. Es también un asunto del gobierno federal. Del gobierno federal y del PRI y de todos los partidos, porque aquí lo que está sucediendo es que más allá de la necedad del PRD, sí podía haberse creado una coalición tal vez con los otros partidos o una presión por parte del gobierno federal de decir, esto es lo que tiene que suceder, porque no, el Estado es ingobernable. Viste que atacaron a un convoy armado, atacaron a uno de los candidatos a la los encañonaron este fin de semana. Bueno, a ver, dices tú. A ver, ¿qué es peor? ¿Eso o que el candidato no presente una denuncia? Exactamente. ¿Qué es peor? También. O sea, que es pero es lo que te estoy diciendo. Entonces hay un tema de irresponsabilidad política. Es una gangrena política ahí, claro. lo que tiene es una gangrena lo que tiene la clase política. ¿Cómo es posible que a Luis Walton, que es el candidato, ya tuvo un problema hace varias semanas en Acapulco? No hizo nada. Ahora lo encañonan y no hace nada. Bueno, este señor, si no da el ejemplo en sí mismo, ¿con qué autoridad moral puede llegar a un gobierno y decirle a la gente, oiga, denuncie a los delincuentes? Van a decir, estás loco. Claro. Si tú, que eras candidato, te lo hicieron y dijiste no, ¿con qué autoridad? O sea, Luis Walton debe ser eliminado de los electores de esta competencia. Entonces aquí, Disfuncionalidad democrática. Sí. Totalmente de acuerdo contigo en eso. Vamos con otros temas. Otra jornada violenta ocurrió en Reynosa, Tamaulipas. Vamos a conocer la historia. Con enfrentamientos y bloqueos amaneció ayer la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. De acuerdo con las autoridades, esto ocurrió luego de que elementos de la Armada de México y de la Policía Federal arrestaran a 3 hombres armados, incluido un presunto jefe de plaza de un grupo criminal, identificado como el Comandante 22. En un intento por rescatar a los detenidos, un grupo de hombres armados atacó a las fuerzas federales y realizaron 3 bloqueos sobre los bulevares Colosio y Oriente. Al repeler la agresión, las fuerzas de seguridad lograron abatir a 3 de los atacantes. Luego del enfrentamiento, se aseguraron 6 vehículos, armas de distintos calibres, así como algunas bolsas con marihuana. En tanto, los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades federales. En Tamaulipas, durante el mes de abril se han registrado 3 situaciones críticas de violencia, provocada por la captura de 3 líderes criminales, 2 en Reynosa y 1 en Altamira. El Grupo de Coordinación Tamaulipas señaló que la situación en Reynosa está bajo control, con el reforzamiento de vigilancia y patrullaje en los principales sectores. Además, se confirmó que hoy el Gabinete de Seguridad Nacional sesionará en Tamaulipas. La reunión estará encabezada por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y se darán a conocer los avances que se han tenido en la lucha contra el crimen organizado. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Otro estado disfuncional donde la democracia es disfuncional. Mira, hay un dato sobre esto que es terrible. Hace 2 viernes hubo 4 horas de balacera por la captura de un jefe del Cártel del Golfo y se enfrentaron a sus sicarios a las fuerzas federales. Bueno, caliente el estado. El lunes de la semana pasada, todo lo que sucedió en la parte sur, en Altamira, Tampico, Ciudad Madero. ¿Tú te imaginas que las bandas criminales están con cuidado? Estaban en una fiesta. Esta operación se dio porque estaban en una fiesta. ¿Qué es lo que te está diciendo si están en una fiesta? Que les importa muy poco, porque su capacidad de fuego, su percepción, ¿sí? Su percepción es que son más poderosos y lo que tú dices, no tienen miedo. Entonces, viven su vida cotidiana, su vida de fiestas, no tienen mayor problema pese a los operativos, pese a que el operativo donde viene la captura había iniciado el día anterior. Aún así, no hicieron nada, ¿eh? Sí. Bueno, sí hicieron algo, se fueron de fiesta. Y todavía amaneció Reynosa ayer con bloqueos. Y uno ve, la fiesta fue en un salón cerca de la frontera con Estados Unidos. Los bloqueos fueron como a 5 o 6 cuadras en 2 avenidas importantes. Su capacidad de logística y de operación es enorme.
Oye, a ver qué es lo que dice el secretario de Gobernación en Reynosa. Bueno, como era Saigón, de día era de Estados Unidos y de noche el Vietcong. Nos vamos, Ana María, muchísimas gracias, Raimundo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos mañana a las 7 en punto aquí en la mesa del Primer Café. Que tengan un excelente día. Este niño nació en Estados Unidos. La pregunta es, si este niño es ciudadano de Estados Unidos. Y la respuesta indiscutible es que lo es, porque la enmienda 14 de la Constitución, garantiza que la nacionalidad estadounidense la adquieren quienes nacen en suelo estadounidense. Pero este senador de Luisiana quiere cambiar esta enmienda. La enmienda del senador Peter fue eliminada hoy de la ley que el Senado está aprobando en contra del tráfico de personas. Los líderes del Senado lo hicieron precisamente porque de otra manera la ley contra el tráfico de personas hubiera sido envenenada. Pero Peter, que ya presentó esta misma enmienda en el 2011 y en el 2012, ahora consiguió que su idea se mantenga viva, encontrando copatrocinadores en la Cámara de Representantes. En Estados Unidos es ilegal negarle la ciudadanía a nadie, pero hasta ahora todo ha sido tomando en cuenta el color de la piel de los niños que nacen aquí. El modificar las condiciones a negarle la ciudadanía a los hijos de los indocumentados es una forma muy efectiva de crear más problemas y más rechazo para los indocumentados. Como no hay un consenso para movernos hacia adelante con la ley de inmigración, pues que entonces cada uno de ambos partidos están tratando de poner pedacitos aquí y allá dentro de paquetes legislativos. La enmienda 14 ha pasado desde 1868, cuando nació, por todo tipo de pruebas y de desafíos legales, pero nunca había encontrado tanto campo fértil para germinar otra vez en otra legislación como la de hoy, que aunque no tenga ninguna conexión directa a reformar el sistema migratorio del país, cause igual de daño. Con todas las caras y todas las voces, soy Armando Guzmán.